Bueno, entonces, irrigación cerebral. Para explicárselos voy a empezar aquí como con el atlas. Entonces tenemos el corazón, ¿sí o qué? De acá tenemos saliendo la vena cava, que no nos interesa, sino que pues como es irrigación vamos a hablar de arterias. Del corazón sale la aorta que va a regar para todo el cuerpo. La aorta es esa arteria que es muy importante porque pues es, como acabo de decir, es esa arteria que se va a encargar de regar del corazón pues para todo el cuerpo. Entonces sería pues esta, ¿cierto? Entonces es esta la aorta. Vengan que dibujo acá. Listo. Entonces es esta la aorta. Y esto que vendría siendo acá es como la aorta ascendente, ya que ella hace como un encorvamiento en forma de bastón y esa parte de ahí se llama aorta ascendente. Y esta de acá se llama aorta descendente, ¿cierto? Entonces sería aorta ascendente, aorta descendente. Y esta conformación de acá arriba se llama callado aórtico. Y el callado aórtico es muy importante porque de ahí van a salir tres arterias que van a irrigar pues las extremidades superiores y la cabeza. Entonces, del callado aórtico también es importante saberse como hacia qué lugar, o sea, si es derecha o izquierda, va a salir la subclavia. Bueno, es el callado aórtico, ¿cierto? La subclavia izquierda, la carótida común o primitiva y el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, las subclavias no nos interesan para la irrigación del cerebro, ya que las subclavias van a regar los brazos, ¿cierto? Entonces, como acabamos de ver en las extremidades izquierdas del cuerpo, riega tanto carótida primitiva como subclavia, pero hacia la derecha del cuerpo no salen directamente, sino que sale primero una arteria llamada tronco brachiocefálico. De este tronco brachiocefálico también se va a ramificar su propia subclavia, que ya va a ser obviamente la derecha, porque es la que faltaba, que tampoco nos interesa, y la carótida común o primitiva derecha, que esta sí nos interesa. Entonces, bueno, prácticamente la irrigación cerebral se basa en cuatro arterias muy importantes. Miren que de las subclavias también sale una, que es esta que está acá, esta, que se llama arteria vertebral. De los dos lados obviamente sale vertebral izquierda, vertebral derecha, y esas son muy importantes también porque también se van a encargar del riego del cerebro. Entonces, bueno, seguimos el recorrido. Ahora llegamos acá y vemos que las carótidas comunes le salió como una bifurcación. Esa bifurcación es la que está cortada, se llama carótida externa, y la que sigue hacia arriba, carótida interna. La que nos interesa es la interna, que es la que va a regar el cerebro. La otra no nos interesa para nada. Pero antes de seguir, vamos a seguir más bien el camino de las vertebrales. Bueno, entonces las vertebrales inician su recorrido subiendo por cervical, porque son los que tienen los forámenes transversos. Suben por los forámenes transversos y llegan obviamente a la bóveda craneana y pues aunque aquí no se ve, entran al cerebro por el foramen rasgado anterior, y eso pues es importante, ¿cierto? Foramen rasgado anterior, déjenme comprobar si no me estoy equivocando. No, disculpen. Foramen rasgado anterior no, foramen magno occipital. Y las que entran por el foramen rasgado anterior son las carótidas comunes, pero ahorita vamos a eso. Bueno, las vertebrales entran por el foramen magno occipital y se acomodan en la protuberancia, en la parte superior de la protuberancia, en la parte inferior, perdón, de la protuberancia, casi que entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, eso sería como el surco bulbo protuberancial, y ahí se unen, formando esta de la mitad, después yo les dibujo, formando esta de la mitad que se llama arteria basilar. Se unen a ella y cuando ya están finalizando el bulbo, o sea, más o menos por acá, se vuelve a bifurcar y forma otras arterias. Esto es importante, ¿por qué? Porque la basilar también tiene más ramificaciones. Estas que están acá
que son como chiquiticas y que están pegadas al bulbo, o sea, que riegan el bulbo, se llaman arterias pontinas, ¿sí o qué? Esta que está abajito, bueno, vamos a borrar un poquito los dibujos para entender también. Esas son las pontinas, ¿cierto? Entonces vamos a delimitar. Entonces, en azul voy a delimitar hasta donde llegan las pontinas. Sería de ahí hasta acá, ¿cierto? Y abajo de ellas hay otra, que vendría siendo esta que sale acá, ¿cierto? Que coge para acá. Esa se llama arteria cerebelosa inferior. Y como vemos, pues tiene una bifurcación, o sea, salen dos. Entonces ya lo vamos a ver. Bueno, dejamos de dibujar. Entonces, tenemos la arteria basilar, ¿cierto? Basilar, pues izquierda, derecha, pero realmente solo es una, entonces eso no importa. Y de ella sale la cerebelosa, cerebelosa inferior, pues aquí se llama anterior inferior, pero pues esta nos la dio como cerebelosa inferior. Y de la cerebelosa inferior también se ramifica la laberíntica, que la laberíntica es la encargada de regar el oído interno, y por eso también es importante. Y pues estas son las pontinas que se encargan del riego del puente. Bueno, la bifurcación hacia arriba también tiene dos arterias, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo como en esta vista. 2, ¿cierto? Entonces la basilar termina siendo 4 acá arriba, que realmente pues son 2, solo que obviamente es simétrico. Entonces, ¿cuáles 2? Tenemos esta de acá y tenemos esta de acá, que también está al otro lado obviamente, ¿cierto? La blanca la vamos a conocer como cerebelosa superior y la que está en azul la vamos a conocer como cerebral posterior, ¿cierto? Entonces, con la blanca ya terminamos como el paréntesis entre la cerebelosa, o sea, ya tenemos la inferior y la superior, ahí acaban las cerebelosas, mientras que con la azul, cerebral posterior, o sea que hay una anterior, entonces acá apenas está comenzando. Pero con eso terminaríamos la importancia de las vertebrales, porque esa es toda la bifurcación de las vertebrales. Entonces ahora, para seguir, vamos a ver el recorrido de las carótidas primitivas, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, sube, se bifurca en las externas e internas. La interna es la que nos interesa, aquí está carótida interna. Y estas sí suben por el foramen rasgado anterior y se ubican a la par del quiasma óptico, pero este quiasma óptico se encuentra cerca de, ya les voy a mostrar cómo se va a ver, aquí está, del seno cavernoso. ¿Ven estas partecitas azules de acá? Ahí sale, es el seno cavernoso. Eso es importante porque la carótida interna va a atravesar ese seno cavernoso, que son como ese conjunto como de tejido en el cual la hipófisis se va a encargar de segregar sus hormonas, y por ahí van a viajar porque tienen conexiones con las meninges, ¿sí o qué? Aquí aparece conjunto interconectado, bueno, sí, en fin, y que tienen conexiones con las meninges, bueno, en fin, no son importantes para esto, pero pues es importante saberlo. Entonces sí, se ubican entonces casi a la par del quiasma óptico. Este es el quiasma óptico, ese que estoy marcando en azulito es el quiasma óptico. El quiasma óptico. Llegan hasta ahí prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan hasta acá, lo que hacen es que se hunden, ¿cierto? Se hunden, o sea, se van hacia posterior del cuerpo, se hunden, porque estaban subiendo en vertical, pero se hunden. Y cuando se hunden quedan paralelas, casi al mismo nivel, pues casi, porque realmente no están, obviamente no es exacto, quedan casi paralelas a la azul que les mostré arriba, o sea, a la cerebral posterior. ¿Y esto por qué es importante? Porque a estas dos arterias, a la carótida interna y a la cerebral posterior, las va a unir la comunicante posterior. Y bueno, ahí tendríamos la primera comunicante, que eso también es importante, y de la carótida interna va a ramificarse otras dos arterias hacia arriba. Primero, esta de acá, la cerebral media, o sea que ya tenemos dos cerebrales, cerebral posterior y cerebral media, que la cerebral media se va a encargar de todo el riego de la parte lateral del cerebro. Y también
la cerebral anterior, que se va full para arriba, ¿cierto? Que sería esa. Entonces ya tenemos cerebral posterior, cerebral media, cerebral anterior. Y las dos anteriores van a estar unidas por la comunicante anterior. Y a todo eso, a esa unión de la comunicante anterior, de la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior, la comunicante posterior y la basilar, lo vamos a llamar polígono de Willis. Entonces todo esto sería pues el polígono de Willis. Aquí vemos como de la carótida interna se riega la hipófisis, ¿cierto? Se llama hipofisiar anterior, pero pues eso no lo mencionaron. Y bueno, ¿cuál es la importancia anatofisiológica del polígono de Willis? Que para dar esta clase nos hablaron del accidente cerebrovascular y que se genera cuando hay una obstrucción en una de las arterias, porque el riego no va a alcanzar en todo el cerebro. Entonces, la importancia de esto es que el polígono de Willis tiene una conformación que hace que cuando una arteria se ha taponado, las otras puedan seguir su camino y llegar por otros lados a regar lo que esa arteria ya no está regando por alguna razón. O, por ejemplo, nos decía que, supongamos que se tapona, ¿cierto? Se tapona la cerebral posterior. Pues el riego, como le está llegando desde la basilar, pero también le está llegando desde la comunicante anterior, pues se genera como una especie de presión fuerte y eso ayuda también al taponamiento. Entonces, bueno, eso es como la importancia fisiológica, que entre ellas se está dando como un constante bucle de riego de sangre, ¿cierto? De presión arterial, y eso es muy importante porque ayuda a que cuando hay un taponamiento se pueda destaponar o se pueda regar esos lugares por otros lados. Esa sería la importancia fisiológica. ¿Qué otra cosa importante debemos saber de todo esto que les acabo de explicar? Bueno, vamos a pasar acá a los apuntes. Bueno, me faltó una cosita. A ver. Sí. La cerebral media va a ir... Voy a borrar este cerebro de acá. Bueno, como ven, voy a borrar el lóbulo izquierdo. Pero acá nos quedamos viendo cómo las arterias se ramifican en el lóbulo derecho. Pero eso es ¿por qué? Porque les quiero mostrar cómo esta que es la media llega y se ramifica en un montón de arterias que vamos a conocer como estriadas, que lo pueden recordar pensando en estrada, que son también conocidas como de la apoplejía, que son muy importantes porque tienen mucha incidencia en el ACV, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora que vimos esto, miren, acá está un poquito los apuntes por si quieren verlo. Bueno, eso es ya todo lo que les expliqué. Vamos a ir a esta imagen, que también es importante. Vamos a ver otra vez el polígono de Willis aquí. Bueno, entonces, hay una importancia y es que, pues, más que importancia es algo anatómico. Hay dos pinzas en el polígono de Willis. ¿Cómo que dos pinzas? Como ven, varias arterias salen en horizontal hacia lateral. O sea, por ejemplo, así, así, así. Por ejemplo, la cerebral anterior sale en vertical, ¿cierto? Pero el resto sale en horizontal. ¿Eso por qué es importante? Porque la mayoría de arterias quedan paralelas, como dos líneas paralelas. Y eso va a hacer que hagan pinza por encima de dos pares craneales. ¿Cuáles van a ser esos pares craneales? Bueno, primero va a ser el tercer par craneal, que como vemos acá, voy a dibujarlo. Por detrás del tercer par craneal está la media y por delante, o sea, haciendo pinza por delante está la cerebral posterior, medias y posteriores. ¿Y cómo se va a ver eso? Pues acá está. Esta es la cerebral posterior y esta es la media. Entonces, por acá más o menos, a ver si puedo dibujar. Añadir dibujo. Sí. Bueno. Amarillito. Entonces, por acá tiene que salir el nervio, el tercer par craneal.
y le va a estar haciendo pinza tanto la media como esta. ¿Sí o qué? Listo. Pero eso solo según lo que nos dijo Estrada, porque si vemos el Atlas lo tiene distinto. Para a ver si lo puedo buscar rápido. Ay, ¿cómo se busca eso? Bueno, óculo. Ya. Vean que para el Atlas, la que le hace pinza no es con la media, sino que la que está arriba es la posterior y la que está abajo es la cerebelosa superior. Pero bueno, no sé si Estrada se equivocó ahí. Pues para mí tiene más sentido como lo tiene el Atlas, porque es que miren que la media está muy lejos de la cerebral posterior. Pero bueno, quédense con lo que les dijo Estrada para que no hayan problemas, me imagino. Y al sexto par craneal le va a hacer pinza la cerebelosa inferior y la laberíntica, que esto sí tiene mucho más sentido, que son estas dos, que les había dicho, la que irriga el oído interno y la cerebelosa inferior. Bueno, y ahora para terminar, ¿cuáles son los lóbulos irrigados? Entonces, en rojo va a estar toda la zona que irriga la media, en verde va a estar toda la zona que riega la cerebral anterior y en azul la que riega la cerebral posterior. Entonces la cerebral media se encarga de todo lo lateral, casi que de gran parte del temporal, del parietal, del frontal, una partecita del occipital, pero nada de periferias, o sea, no toca la fisura longitudinal. Y la cerebral anterior se va a encargar de toda esa fisura longitudinal del parietal, frontal y un pedacito del occipital, mientras que la cerebral posterior se va a encargar de toda esa parte que faltó del occipital y de la base del cerebro por debajo. Y ya, eso sería como todo. Y pues acá tienen unas preguntas para que hagan, que les dejé, pues para que respondan, para practicar. Y ya, eso sería todo como en riego cerebral.